¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, muy importante para nuestro país. Vamos a hablar del turismo y vamos a averiguar si ese cohete económico en el que dice Sánchez que seguimos montado lo es también para nuestra principal fuente de ingresos. Y es muy importante que hablemos del turismo, y lo es porque se trata de una de las actividades más importantes para dinamizar nuestra economía. A mí me gusta siempre recordar que se dice y mucho que España no tiene recursos naturales como otros países, no vivimos sobre un mar de petróleo como le sucede a Venezuela o como le sucede, por ejemplo, a alguna de esas democracias del norte, a Noruega, por ejemplo. No tenemos grandes recursos mineros, no tenemos grandes minas de oro, no tenemos gas en exceso, no tenemos ningún gran catalizador de beneficios tradicionales, como pueda ser el petróleo, el gas o el carbón, pero sí que, sin embargo, tenemos una mina de oro en nuestras playas, en nuestras infraestructuras, en nuestra gastronomía, en nuestra cultura y en nuestro clima, que es precisamente lo que nos dota de un turismo importante, tan importante que generalmente competimos año a año por convertirnos en el principal destino del mundo a nivel turístico. Lo pasamos muy mal durante el año del COVID y los posteriores, hasta que recuperamos las cifras previas a esa pandemia. Hemos tardado mucho en hacerlo, pero lo hemos hecho, y además el sector turístico aprovechó la coyuntura en muchas ocasiones para profesionalizarse, para reinventarse y también para mejorar sus servicios de cara al extranjero. De modo y manera que tenemos datos muy importantes. Vamos a recordar lo que pasó en 2024. España alcanzó los 93,8 millones de turistas extranjeros, aumentando un 10% respecto al año anterior y constituyendo un nuevo récord histórico. Además, el gasto total que los turistas extranjeros se dejaron en nuestro país también alcanzó récords, con los 126.282 millones de euros. Estos son los datos del final de campaña del año pasado, es decir, el balance de 2024. Pero no solo eso, el gasto promedio diario el año pasado de los turistas subió un 6%, creció un 6,6% la llegada de británicos, un 10% la llegada de franceses, más de un 8% la llegada de alemanes, y el mercado asiático fue capaz de avanzar todavía más que los anteriores. El mercado asiático creció su llegada de turistas a nuestro país en un 14,2%. En el caso de los norteamericanos, también aumentó la llegada de norteamericanos a España durante 2024 un 11,2%. En cuanto a regiones, las que más crecimiento de turistas experimentaron, tampoco en esto yo creo que habrá novedad, fueron Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía. Unos datos que son soberbios y que han mantenido al turismo, insisto, con una aportación al PIB muy robusta, además del 15%. Pero ¿qué pasa? Que con estos datos en 2024 y montados como estamos, según dice el gobierno, según dice Carlos Cuerpo, según dice María Jesús Montero, según dice Yolanda Díaz y según dice Pedro Sánchez, si estamos montados en un cohete económico, en una moto que va como un tiro, pues evidentemente después de estos récords en 2024, 2025 tendría que ser todavía mejor, todavía mayor, tener unos datos absolutamente extraordinarios. Pues aquí es donde tenemos un pequeño pinchazo. Las estimaciones hablaban de que el porcentaje sobre el PIB que aportaría el sector turístico a nuestra economía en 2025 sería no del 15, sino del 18%. Y aquí empezamos a tener problemas. Evidentemente, a septiembre de 2025 no tenemos los datos cerrados de todo el año. Todavía queda lo que resta de mes de septiembre para terminar definitivamente la campaña de verano y, por supuesto, unos meses hasta diciembre con la última campaña turística, la de Navidad, hasta llegar al año que viene. Esto es lo que completará la foto fija definitiva de 2025. Pero ¿qué es lo que nos están diciendo a esta hora hoy nuestros hosteleros? Que los datos preliminares de los meses de junio, julio y lo que se conoce ya, los datos consolidados del mes de agosto, lo que se está viendo es una desaceleración importante respecto al ritmo que llevábamos hasta el año pasado.
pero casi más importante que el hecho de que se esté desacelerando, de que los hosteleros estén viendo que los turistas siguen viniendo pero que cada vez gastan menos, que los turistas españoles cada vez gastan menos y además utilizan otro tipo de turismo que no es el del clásico hotel en la playa, sino que buscan a lo mejor alojamiento turístico o que llenan los campings, uno de los sectores que sí que ha crecido, y ha crecido en número de ocupación, pero no en gasto, que ha disminuido. Fíjense el dato, el número de campings se ha disparado, de campistas. Los campings en España han registrado picos del 100% de ocupación durante varias semanas este verano, con una ocupación que ha oscilado entre el 90 y el 100%, lo que no había sucedido otros años. Sin embargo, pese a haber incrementado ese volumen de ocupación, lo que tienen es un gasto promedio mucho más bajo de los clientes de esos campings. Lo mismo que está pasando en los negocios de hostelería relacionados con el turismo en esta misma campaña. Nos lo están diciendo los expertos, luego los vamos a escuchar en el repaso de noticias y en la tertulia que tendremos hoy para poder analizar toda esta realidad que les estamos comentando. El problema es importante. El problema es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos están diciendo es que los usos y costumbres de los españoles están cambiando por el impacto que tienen sobre el bolsillo de los españoles, esa realidad que el gobierno no quiere ver. Esa realidad que habla de que cada vez somos un poquito más pobres. Eso de que hemos perdido poder adquisitivo, cosa, insisto, que el gobierno de Pedro Sánchez, de María Jesús Montero y de Carlos Cuerpo se empeñan en negar. Tanto es así que, y lo recordaremos una y mil veces, el gobierno utilizó un ratio interesado en su balance de Ecuador de legislatura durante el pasado mes de julio para decir que los españoles durante el gobierno de Pedro Sánchez habían incrementado su poder adquisitivo un 9%, cuando la realidad habla de estancamiento en el mejor de los casos y descenso de poder adquisitivo en el peor de los casos, que es el mayoritario. Y eso se está notando en el consumo, y eso se está notando en los usos y costumbres de los españoles a la hora de irse de vacaciones. Se van de vacaciones, sí, pero gastan mucho menos. Gastan mucho menos porque tienen que pagar más impuestos, pero es que además la rentabilidad de la actividad turística cae porque además de todo esto resulta que el gobierno le ha subido los impuestos a los hosteleros y les ha subido las cotizaciones a los hosteleros y les ha subido los precios. Calculan el incremento de precios en el sector turístico de junio a julio en solo un mes de un 4%. Un 4% más de costes para poner en marcha los negocios. Si tú tienes que pagar más en cotizaciones sociales por tus empleados, si tú tienes que pagar más impuestos por tus empleados, si tú tienes que pagar más impuestos por mantener abierto tu local, y si tú tienes además que pagar unos costes más altos con tus proveedores para poder mantener abierto tu local, como los turistas que vayan a tu local no se gasten más de lo que se gastaron el año pasado, no vas a acabar ni siquiera en tablas, vas a acabar perdiendo. Y eso es lo que está sucediendo. Que la caída en rentabilidad es muy notable en lo que llevamos de campaña turística, y así nos lo están diciendo los hosteleros. Los hosteleros no están hablando de desastre en el sector turístico, están hablando de cambio de tendencia, y ese es el gran problema. Porque si tenemos un cambio de tendencia es porque esto que nos cuentan de la moto y del cohete es efectivamente una farsa, es efectivamente un trampantojo, y es efectivamente algo que no se compadece con la realidad. Sí, señor ministro Cuerpo, sí, señora ministra María Jesús Montero, sí, señor presidente del gobierno Pedro Sánchez. Ustedes están muy empeñados en decir que tenemos una economía sanísima que va como un cohete. ¿Y va como un cohete por qué? Porque nuestras empresas han podido exportar mejor. ¿Por qué han podido exportar mejor? Porque su mano de obra cada vez es más barata. Los salarios llevan estancados, el poder adquisitivo de los españoles lleva estancado más de 30 años, según pudimos ver en cifras a principios de verano. Es que si el Producto Interior Bruto crece también es porque llega mucha mano de obra extranjera a puestos de cualificación baja. ¿Es normal que suba el PIB y nuestra productividad caiga? ¿Es normal que suba el PIB y la inversión esté a la baja en lugar de al alza? Que lo que está al alza es el gasto público, que también contribuye precisamente a elevar el Producto Interior Bruto. ¿Se traslada el crecimiento del Producto Interior Bruto a la economía real de los españoles o no? Estos datos que les estamos dando del sector turístico hablan más bien
de lo contrario. Vamos a entrar en el tema, pero como siempre, lo primero, echar un vistazo a la portada de Libre Mercado. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado, como siempre, con temas, hay que decir hoy, especialmente interesantes, algunos de ellos de lectura obligada. Sí, por un lado, Pablo Haro abre nuestra sección económica en Libertad Digital informando de que Bolaños se gastó casi 30.000 euros en un segundo homenaje del gobierno a Zapatero durante una misma semana. Esta información se sitúa en el contexto de que el pasado mes de junio el Partido Socialista, el Ejecutivo de Sánchez, en realidad, organizó 2 actos de conmemoración del 20º aniversario del matrimonio homosexual, ¿no? de la legalización de este tipo de matrimonio. Y lo que informa Pablo Haro en Libertad Digital es que se ha sabido que Bolaños se gastó casi 30.000 euros por homenajear a Zapatero. Bueno, pues no está nada mal el gasto del señor Bolaños para homenajear al que parece a todas luces que se ha vuelto el jefe supremo del Partido Socialista. Más asuntos. Sí, Miguel Puga informa en Libre Mercado de que pues Sánchez el pasado lunes asistió al acto por un pacto de Estado contra la emergencia climática, que ya sabemos que después de los incendios que se han sufrido este verano está empeñado en hacernos ver que es una cuestión de cambio climático en lugar de gestión por parte del Ejecutivo, y usa el discurso de Sánchez a este respecto para desmontar las predicciones de los ecologistas que sistemáticamente han ido fallando durante todos estos años. Desde luego que sí. Más asuntos. Un trabajador de correos desvela que hay repartidores que 2 o 3 veces al día se van a su casa a descansar en horario laboral. Y esto, que no deja de ser una anécdota y que ahora vamos a contar, habla del gran problema que tenemos en España dentro del mercado laboral, que es un absentismo muy preocupante, y preocupante porque es muy creciente, o sea, crece de una manera muy rápida. Sí, es una información que también nos trae Miguel Puga, en la que destaca que si bien es cierto que las estadísticas dicen o parecen apuntar que la evolución del mercado laboral es positiva en nuestro país, no es menos cierto que el número de horas efectivas trabajadas no deja de descender de forma progresiva. Y a este respecto, uno de los factores que impactan directamente en el número de horas que se trabajan es el absentismo. Y claro, lo que viene a decirnos Miguel Puga es que, por ejemplo, en empresas como Correos, empresa pública que todos sabemos que es deficitaria, este absentismo llega incluso a suponer una pérdida de casi el 12% del total de horas que pactan entre trabajador y empresario. Y así vemos cómo el problema del mercado laboral, sobre todo, se ve afectado por la mala gestión de recursos que hace el Estado en empresas como esta. Bueno, pues hasta aquí las principales informaciones que trae nuestro periódico en Internet, Libre Mercado, y ahora sí nos vamos a repasar otras noticias del día. Vamos a ir enseguida con el repaso de noticias del día, de otras noticias económicas del día, pero antes, como siempre hasta ahora, déjenme que les comente que para todos aquellos que estén intentando hacer una inversión en el sector inmobiliario, pues escuchen con atención, porque normalmente este tipo de inversiones las enfocamos en la compra de una vivienda para la puesta en alquiler de la misma, y de esa manera que se nos pague la hipoteca y que nos deje un pequeño beneficio todos los meses. Esto, que para mucha gente es lo óptimo porque es lo que más conocemos y lo que más dominamos, no deja de estar lleno de riesgos. Pues tienes que contratar una hipoteca, necesitas tener un capital para dar la entrada, y luego pues todos los riesgos asociados al alquiler en España ahora mismo, ¿no? La posibilidad de impagos, la posibilidad de inquiocupación, el tener que pagar seguros cada vez más altos para poder garantizarnos que si nos ocupan la casa vamos a poder seguir cobrando. Bueno, pues digo, entraña muchos riesgos. ¿Cómo podemos invertir en el negocio inmobiliario soslayando estos riesgos? Y no solo eso, sino participando de la rentabilidad de la promoción inmobiliaria y no del alquiler. Bueno, pues plataformas de crowdlending inmobiliario como Cibislend nos dan esta alternativa. Con Cibislend podemos invertir desde 250 euros en proyectos que nos van a dar una vida de entre 10 y 15 meses y obteniendo rentabilidades de entre el 10 y el 13% anuales, es decir, rentabilidades a doble dígito. Y lo mejor de todo es que son inversiones que están avaladas por garantía hipotecaria. ¿Quieren ustedes más información? Entren en cibislend.com, www.cibislend.com
y terminado en D, perdón, con V y terminado en D.com, y ahí van a encontrar toda la información. Y también quiero combinarles a que nos escuchen el próximo día 15, que vamos a poder tener una entrevista en exclusiva con los especialistas de Circa, una casa de joyería de alta gama y relojería de alta gama que nos ofrece la posibilidad de comprarnos ese tipo de joyas cuando ya no las queremos. Ahora sí, nos vamos a la noticia del día. Vamos ahora sí con Rubén Folguera a repasar otros asuntos económicos del día importantes. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de turismo y ¿qué está haciendo el gobierno de España? Expulsando a nuestros principales operadores. Ryanair se marcha de España, ya advirtió hace una semana y parece que va cumpliendo su amenaza. Sí, la aerolínea irlandesa dice estar harta de las abusivas tasas aeroportuarias del gestor AENA y tras la última subida ha anunciado que eliminará 1 millón de plazas de los aeropuertos españoles, con especial incidencia en algunos regionales. En concreto, reducirán 41% su capacidad en aeropuertos peninsulares regionales, 600.000 plazas, y un 10% en Canarias, 400.000 plazas. El CEO de Ryanair, Eddie Wilson, se ha quejado de la situación que sufren en España y que contrasta con otros países. Escuchamos al propio CEO de la empresa y también a Alejandra Ruiz, directora de comunicación. Nada ha cambiado y en este sentido pues este aumento de tasas nos lleva hoy a reducir nuestra capacidad en aeropuertos regionales en invierno en un 16%. Ryanair recorta por tanto para este invierno 1 millón de asientos. Regional Spain is uncompetitive and the policy of this government is anti-tourist. En este corte, Eddie Wilson apuntaba a que la economía regional de España era ineficiente y apuntaba también a la responsabilidad que a este respecto tenía el gobierno. Por su parte, el ministro español de Turismo, Jordi Hereu, dice que no admitirá el chantaje. Yo quiero defender la posición del gobierno y de AENA de una manera muy clara. Nosotros no nos someteremos a las decisiones arbitrarias de una compañía. Vamos a mantener siempre con Ryanair y con las compañías un diálogo, pero evidentemente desde el respeto y desde la defensa del interés general. La defensa del interés general, que es el de subirles las tasas aeroportuarias cuando otros aeropuertos lo que están haciendo es rebajarlas. Ryanair, que es el operador, uno de los operadores que lo hace, que opera sus vuelos de una manera más económica, más barata para el bolsillo de los usuarios, claro, si le suben las tasas hay destinos en los que les deja de salir rentable y por eso se marchan. Si lo que quiere el Ejecutivo es el bien para todos, pues a lo mejor tendría que reducir un poco esas tasas, porque lo que va a hacer por subirlas es perder 1 millón de plazas. Más asuntos. Tenemos que hablar de deuda, de los bonos. La deuda a más de 10 años es la única con pérdidas anuales en Europa y va camino de cerrar el segundo peor año del siglo. Solo en los primeros días de septiembre, la deuda europea con vencimientos superiores a 10 años sufre una caída en los precios mayor al 1%. Así, la renta fija con duraciones de más de 10 años ya acumula pérdidas del 5,7%, lo que implica que, por el momento, es su segundo peor ejercicio en lo que va de siglo. Esta deuda únicamente provocó mayores pérdidas en la cartera en 2022. Vamos ahora a hablar no de renta fija, sino de renta variable. ¿Por qué? Pues porque estamos de enhorabuena. Tenemos a dos de las gestoras Value, también amigas precisamente de Tu Dinero Nunca Duerme y de este programa, Magallanes y Cobas, cosechando grandísimos éxitos. Sí, Magallanes y Cobas son las gestoras Value que más dinero están captando este año, con 141 millones y 81 millones de euros respectivamente, gracias a los buenos datos de rentabilidad de sus fondos. Y tenemos que abrir página internacional porque el señor Sánchez está de gira. ¿Y dónde se ha ido? A Reino Unido, a firmar un acuerdo. ¿Habrán hablado de Gibraltar? El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente español, Pedro Sánchez, firmaron este miércoles un acuerdo bilateral que cubre un amplio ámbito de sectores y escenarios, desde la economía y el comercio al turismo, la migración o la movilidad de ciudadanos. El acuerdo compromete a los dos gobiernos a organizar reuniones anuales a nivel ministerial bajo el auspicio de Exteriores. Por otra parte, es cierto que con este acuerdo España pierde la oportunidad de reclamar Gibraltar en el futuro. Es que no le apetecía hablar de Gibraltar al señor Sánchez. Rubén, muchas gracias por este resumen. Brevísima pausa y nos vamos a la tertulia del día. Hoy con un amigo de este programa, un amigo de Tu Dinero Nunca Duerme y un gran analista, Gustavo Martínez.
Estamos ya 12 y 31 minutos, 11 y 31 en Canarias. Tiempo de tertulia en Con Ánimo de Lucro, siempre con Rubén Folguera. Rubén, ya incorporado a Tiempo de Tertulia. Aquí seguimos. Y además hacemos con uno de los grandes analistas de este programa, con Gustavo Martínez. Recuerdo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor financiero, gran experto y una gran tesis de oro que luego vamos a... Porque además te voy a pedir que luego te quedes para ayudarme a analizar lo que está pasando en bolsa. Hoy vas a hacer 2 por el precio de una. Muy bien. Pero antes queríamos analizar la problemática que estábamos planteando, ¿no?, en este programa. Fíjate que si uno hubiera tenido que elegir solo un tema económico en el día de hoy, quizá nos hubiéramos decantado por Ryanair, pero es que Ryanair nos ofrece la posibilidad de hablar del turismo en general, un turismo que, por lo que estamos viendo, está, digamos, enseñando algunas luces de alarma. Nos lo contaba el otro día en un comunicado, Rubén, precisamente el presidente de una de las asociaciones de hostelería en España más importantes del país. Sí, José Luis Álvarez Almeida, que es presidente de la Hostelería de España, en un comunicado que vamos a escuchar ahora en varios fragmentos, afirmaba que el sector vive un cambio de tendencia, sobre todo porque el ticket medio se ha reducido. Es cierto que tenemos más turistas extranjeros, es cierto que hay un volumen de turistas todavía muy considerable en España y este año esperemos que seamos líderes en el mundo en turismo, pero hay un cambio de tendencia y hay un cambio de tendencia que lo estamos viendo y que lo estamos analizando en nuestros propios establecimientos. El ticket medio en nuestros establecimientos está bajando. Tenemos los mismos clientes que teníamos el año pasado, pero estamos notando una reducción en ese ticket medio. Y además también apuntaba a qué factores podían estar afectando a este respecto, entre ellos el poder adquisitivo. Es cierto, las familias, sobre todo las españolas, están viendo cómo en su día a día los precios cada vez suben más, también están en modo de incertidumbre. A esto tenemos también que añadir las cotizaciones en la seguridad social y sobre todo los impuestos que pagamos todos los españoles en las retenciones que tenemos en todas las nóminas. Y finalmente hacía una comparativa entre la evolución del turismo extranjero y el español. También estamos viendo cómo el turista extranjero está aumentando, pero el turista español parece que hay una merma en ese turista español. También analizándolo, vemos cómo los 6 primeros meses del año la desestatización se fue produciendo, tenemos cada vez más turistas en esos meses y por lo tanto entendemos que el turista español esté buscando en los meses de verano otros destinos o otros sitios donde poder estar, ¿no? Otros destinos, otros sitios que no tiene por qué ser solamente extranjero. Dábamos el dato de los campings, estaban en récord de ocupación, lo cual habla también de un cambio de uso y costumbre. También sabemos que los establecimientos de alquiler turístico han tenido un buen comportamiento y que se ha visto, digamos, la cara B de ese comportamiento es que los españoles han ido menos a hoteles y han ido más a alquileres turísticos. En definitiva, ese cambio de tendencia yo creo que habla mucho, Gustavo, de que esto que nos habían vendido, de que nadábamos en dinero, no es así, ¿no? Bueno, realmente yo creo que el problema es ese, que nadamos en dinero y el dinero ha perdido mucho valor y eso está generando una inflación de caballo y claro, ahora estamos empezando a ver indicadores adelantados de cómo esta desaceleración en la economía pues la están viviendo las familias, la está viviendo la gente y sobre todo en España donde más se nota es en el turismo, ¿no? Lo primero que cortas es cómo te vas de vacaciones, si te vas lo haces en low cost, ¿no? Y realmente pues la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo acelerada y consecuentemente un indicador clave de la pobreza de las familias, pues se está empezando a notar ahora y yo acabo de llegar de vacaciones, he estado en muy buenos restaurantes en una zona que es de alto poder adquisitivo y me han dicho allí que efectivamente ha caído con respecto al año pasado y a dentro de 2 años lo que previsiblemente veíamos todos que iba a suceder, ¿no? Es curioso aquí, Rubén, el doble discurso, ¿no? Gustavo, resulta que si uno repasa las declaraciones de los responsables políticos del gobierno respecto a la campaña turística de este año, las que escuchábamos antes de que arrancara y las que hemos podido leer o escuchar, pues yo que sé, de Ereu o de los distintos secretarios de Estado, siempre nos hablan de, con los datos en la mano, pues tenemos más turistas extranjeros
extranjeros. Está siendo una campaña brillante, estamos espectacular, pero sin embargo, cuando te acercas al hostelero, cuando te acercas a las asociaciones, cuando te acercas al dueño de los hoteles, te dice, esto este año ha cambiado, ¿no? Rubén. Sí, claro, y como bien comentaba el presidente de esta asociación, hay que tener en cuenta que además de que el poder adquisitivo se ha visto mermado por la subida de los precios, porque, como bien decía Gustavo, el dinero ha perdido buena parte de su valor, a todo ello el gobierno le suma la subida de impuestos ingente a la que nos somete. Solo en 2024 recordemos que la recaudación del gobierno aumentó más de un 8% por IRPF, IVA, sociedades e impuestos especiales en conjunto. Con ya casi 100 subidas que hemos sufrido con este gobierno, y también la no deflactación del IRPF, que supone un impacto directo que se suma al propio aumento de los precios. Sí, aquí yo creo que has dado en la clave, ¿no? La no deflactación del IRPF, que la gente tiene que tener en cuenta que al haber inflación, en términos nominales tu salario sube, pero no sube en términos reales, con lo cual el impuesto, al no deflactarse, que se aplica sobre el impuesto directo que se aplica sobre el trabajo, es mucho mayor y por tanto el empobrecimiento es mucho mayor también. Con lo cual, ¿qué está pasando? Que en los últimos años, desde el año 2020 sobre todo, la inflación acumulada es de prácticamente un 25%, y al no proteger los salarios contra esa inflación, pues la gente se está empobreciendo, y es ahora cuando empieza a notarse, no en los años en los cuales todavía el cáncer no estaba completamente metastatizado y no estaba haciendo daño, ¿no? Ahora realmente es cuando está haciendo daño, y lo que estamos viendo es que un país donde los salarios reales están prácticamente estancados, pero donde la presión fiscal cada vez es mayor, ya lo acaba de decir, ¿no? Seguros sociales a cargo de la empresa, seguros sociales a cargo del trabajador cada vez mayores, y impuestos directos todavía más altos, pues entonces hacen que las familias pues se tengan que apretar el cinturón, ¿no? De hecho, en la encuesta de costes laborales del INE se puede ver cómo últimamente el coste que más aumenta de todos los que hay es precisamente las cotizaciones que pagan las empresas por los trabajadores. De hecho, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, en ese comunicado, una de las cosas a las que primero alude es a esa subida importantísima de cotizaciones sociales que tienen que abonarle a los empleados a los que necesita el sector, precisamente para hacer frente a esta campaña turística. Pero es que hablamos de los costes salariales que impactan sobre el turista, es decir, sobre el español que busca unos días de vacaciones en nuestras costas o fuera, pero también impacta y mucho sobre la propia actividad del sector. ¿Por qué? Pues porque sus costes, en este caso políticos, suben, porque te suben los impuestos, suben las cotizaciones, son presa también del impacto de la inflación. Por ahí veía yo esta mañana un informe que hablaba de que la subida de los costes, la subida de la inflación de junio a julio en el sector turístico era de un 4% para los establecimientos hosteleros, es decir, le suben los impuestos, suben los precios de los proveedores, al final la luz, el agua, los productos de limpieza, pues qué sé yo, la materia prima con la que luego riegan de platos extraordinarios los restaurantes, etcétera, todo eso ha subido notablemente, 4% de media, pero en algunas regiones bastante más. Y a esto le sumamos que el turista, aunque viene, gasta menos, pues evidentemente la caída en la rentabilidad ha sido importante, tanto como para que el sector, todavía sin cerrar del todo la campaña de verano, esté levantando la mano y esté diciendo, ojo con lo que está sucediendo, ¿eh? Sí, la cosa pinta bastante fea, ¿no? Porque además estamos en máximos de recaudación impositiva, que se dice pronto, también en máximos de inflación interanual y en máximos de inflación acumulada en el último lustro, ¿no? Todo esto es un cóctel que obviamente pues impacta en el bolsillo de los ciudadanos, y bueno, lo peor de todo no es eso, Luis, lo peor de todo es que el sistema parece que va en esa dirección, no se está haciendo nada en absoluto por tener o tomar medidas que sirvan como dique de contención frente a lo que estamos viendo, que es clarísimamente un cambio de ciclo, y bueno, al final pues por algún lado va a estallar todo, ¿no? ¿Cómo puede sostener el gobierno que todo va como la seda, que aquí no hay ningún problema, que la economía no es un problema, con estos datos en quizá el sector más importante de nuestra economía? Bueno, porque te venden cosas que no son reales. Por ejemplo,
el crecimiento del Producto Interior Bruto, pero no te dicen que ese PIB está creciendo con mayor gasto público, con mayor deuda, que en definitiva es inflación. Es decir, estás diciendo, no, es que la economía va como un tiro porque está aumentando el empleo y está aumentando el PIB, cosa que son falsas. ¿Por qué? Porque el empleo está aumentando porque estás teniendo en cuenta cotizaciones o estás teniendo en cuenta empleados que no deberías de tener, como los fijos discontinuos, y el crecimiento del PIB porque estás teniendo en cuenta la variable que es peor para tener en cuenta el crecimiento del Producto Interior Bruto, que es el gasto público, que impacta directamente en la inflación y sobre todo en el déficit, con lo cual estás diciendo que estás creciendo a base de empobrecer a los ciudadanos per cápita. Y ahora mismo la realidad es que en términos de deuda, que hemos marcado un máximo de 1,7 billones de euros, que es el 103-104% sobre PIB, que está mal medido también, porque deberíamos de medirlo sobre el PIB per cápita, es decir, sobre los ingresos de los ciudadanos. Estamos diciendo que si tenemos en cuenta los pasivos de las administraciones públicas, estamos en máximos históricos de recaudación y superamos 2 billones de euros, lo cual significa que cada contribuyente debe aproximadamente unos 100.000 euros de deuda. Eso teniendo en cuenta que sus ingresos están cayendo, es decir, la relación deuda sobre PIB per cápita está aumentando. Eso es para cualquier economía es un tiro en el pie, ¿no? Sí, sin embargo, Sánchez sigue felicitándose de que la ratio sobre PIB, como bien dices, se reduce. Y se reduce por el efecto estadístico que comentabas, de que el PIB está inflado por el gasto público, también por las revisiones que ha hecho el INE el año pasado y luego por la integración de una gran masa de trabajadores extranjeros que se han integrado en aquellas labores de peor o de menor cualificación, que al fin y al cabo, en cuanto que son de menor cualificación, también son de menor valor añadido y por tanto su aportación a la economía española es bastante mínima. Y esto es muy importante lo que dices porque a diferencia de otros países donde la economía es muchísimo más heterogénea y más versátil, en España no tenemos margen de maniobra porque prácticamente todo descansa sobre el turismo. Es decir, cuando tienes un sector como el turismo que te está avisando de que vamos a una desaceleración, probablemente la desaceleración mundial sea más lenta de lo que se va a dar en España, porque en España, por fuerza, el ajuste tiene que ser mayor, ¿no? Tiene que ser mayor y cuidado con otras señales de alarma que nos está dejando la actualidad y que van a impactar directamente sobre el sector turístico. Alemania, que es uno de los orígenes de buena parte de los turistas que nos visitan, está en recesión, lo está pasando francamente mal, tiene la economía bastante gripada, siendo el motor económico de Europa. Tenemos a Francia, que es otro de los exportadores de turistas más importantes a nuestro país, que también tiene unas dificultades económicas muy importantes. Reino Unido, 3/4 de lo mismo. Claro, si pensamos, ojo, y que ya no solo es que es de donde más turistas vienen a nuestro país, es que son uno de los socios comerciales más importantes para nuestras empresas. Es hacia donde nosotros exportamos multitud de productos y servicios. Claro, si el escenario al que vamos nos están advirtiendo ya el sector que es el motor de nuestra economía, que es el turismo, cuidado, que esto empieza a frenarse, y vemos que las economías que nos tienen que comprar y que nos tienen que traer turistas también se frenan, ¿qué nos espera? Fíjate que este verano conocíamos un informe de PwC y otras de las patronales principales de hostelería de nuestro país, en el que se afirmaba que el interés de los europeos por venir a España de viaje, de vacaciones, también se estaba reduciendo. Y se reducía un 13% más o menos, porque usando pues un barómetro, ¿no?, un número índice, que es una estadística, lo que venía a demostrarse es que el número de búsquedas por Internet, tratando de encontrar alojamiento en nuestro país, buscando España como destino de viaje, se reducía de 100 a 87. Bueno, y yo creo que en Europa estamos en un proceso clarísimo y lo hemos venido avisando aquí tiempo atrás, ¿no? Los oyentes deberían de estar contentos de escuchar Es Radio porque estamos prediciendo el futuro con bastante certeza. Estamos hablando de una estanflación. En Europa estamos clarísimamente en una estanflación. Estados Unidos lo está disimulando mejor, lo está aguantando más, pero aquí tenemos una inflación de libro con un estancamiento en la producción y un estancamiento en la aceleración económica clarísimo. Y luego además tenemos por otro lado que los bonos europeos están repuntando todas sus TIR en todos los países, con Inglaterra liderando con más de un 5,5%, que está diciendo que la inflación
inflación es un hecho muy problemático en este continente, y lo peor de todo es que todas las medidas que se están tomando van encaminadas a que la inflación se retroalimente. A echarle gasolina al fuego. Claro, gasolina al fuego. Mira, acabas de hablar, Luis Fer, de Alemania. Alemania ha dicho que va a aumentar la deuda en 500.000 millones de euros. Otra vez la República de Weimar está ahí, otra vez la sombra de Weimar es alargada. De Weimar sí está otra vez merodeando, y bueno, yo creo que Europa es un continente zombificado. Pero mira, además Alemania, ojo, que tiene por mandato constitucional no elevar la deuda, y están hablando de que se van a saltar ese criterio con la excusa del tema de la defensa. Pero quiero abrir otro capítulo que también tiene que ver con las infraestructuras y que tiene que ver con esa imagen de deterioro de la que hablaba el informe de Price que mencionaba Rubén, y que puede explicar el porqué, o digamos que nos dibuja muy bien el por qué estamos viendo lo que estamos viendo en el sector turístico. Y es algo de lo que siempre ha presumido nuestro país, y algo de lo que siempre ha presumido nuestro país asociado precisamente al éxito de España como destino turístico. Ya no voy a hablar de gastronomía o de cultura, voy a hablar de las infraestructuras. Resulta que teníamos un país extraordinariamente bien vertebrado mediante ferrocarril, con sus problemas. Extremadura era un problema, Galicia también lo ha sido, pero teníamos estábamos conectados por avión fantásticamente bien. La alta velocidad en España ha sido un éxito desde hace mucho tiempo. Las carreteras, aunque ha sido necesario un trabajo importante durante los últimos años, gracias a Dios tenemos algunas de las mejores ingenierías del mundo y tenemos unas buenas carreteras. Y resulta que ahora tenemos Chamartín como lo tenemos. Los trenes ya no llegan a tiempo. Se quedan parados a mitad de camino. Tenemos colapso en Barajas día sí, día también. Tenemos algunas de las carreteras que también atraviesan problemas. El AVE a Galicia que no llega. El AVE de Extremadura que tampoco llega. Claro, esa sensación de que tú llegabas a España y todo funcionaba extraordinariamente bien, llevamos unos años en los que se ha deteriorado muchísimo esa imagen. Y esto tampoco colabora a ayudar, como decimos, al gran motor económico de España, que es el turismo, ¿no? Bueno, yo creo que además es que el otro día yo volvía de Cádiz y veía las carreteras que están peor que nunca, y la realidad es que esto es normal que pase, Luis Fer, cuando el foco de la gente que está a cargo de eso no es mejorar los servicios públicos y las infraestructuras, sino salvarse de que no les pillen para meterles en la cárcel. Eso es muy peligroso, es que es normal que esté sucediendo. Fíjate, a mí me chocó mucho el otro día que decía Óscar Puente, ¿no? Este señor que es ministro de Transportes, ¿no? Es el responsable precisamente de que esto funcione. Que se tira la gran parte del día tuiteando, ¿no? Atacando a ciudadanos, bueno, cosas que no debería hacer un ministro, ¿no? Decía el otro día que Talgo, que iba a ir a Alemania por trenes, porque los trenes de Talgo no eran lo suficientemente eficientes. Cuando unos meses atrás paralizas la OPA de Talgo porque y decides que la compre la SEPI. Exactamente, y decides entrar con la SEPI con 75 millones de euros porque crees en la compañía. Entonces, tú fíjate lo que está haciendo esta gente. Por un lado, gasta el dinero de los contribuyentes diciendo que cree en la compañía, y por otro lado te está diciendo meses después que se va a Alemania por trenes porque ya no confía en la compañía. O sea, eso es la malversación de dinero público que estamos viviendo, y por tanto la calidad de las infraestructuras no puede hacer otra cosa que caer si estamos en manos de personas que, como vuelvo a decir, están más preocupadas de que no les pillen haciendo lo que no deben de hacer que mejorar los servicios públicos, ¿no? Claro, porque al final responde a un plan del gobierno de colonizar las instituciones. Lo ha hecho con Talgo, lo ha hecho con el Banco de España también, lo ha hecho con Telefónica. Pero bueno, a ver qué nos cuenta hoy Óscar Puente, porque comparece este jueves en el Congreso para informar sobre las incidencias en el sistema ferroviario. Pero además de todas estas infraestructuras dependientes de transportes que han ido fallando de forma sistemática, hay que añadirle lo que comentábamos al principio del programa, cómo la política aeroportuaria del gobierno lo que está haciendo es expulsar a aerolíneas tan importantes como Ryanair, que ha decidido reducir su actividad en nuestro país, quitando 1 millón de plazas, que ya es bastante.
Bueno, realmente yo creo que es una consecuencia más, ¿no?, que Ryanair. Y yo creo que los próximos meses no vamos a ver simplemente cómo Ryanair sale, sino también cómo otras empresas tienden a salir, ¿no?, por lo que acaban de decir los hosteleros, ¿no?, la subida de cotizaciones a la seguridad social. Y no hemos tocado un punto importante también, que son los autónomos. El hachazo fiscal a los autónomos es bestial, que son promotores de economías de escala en cualquier país industrializado o desarrollado como España, ¿no? Entonces yo creo que hay un cóctel que, bueno, sin ser excesivamente pesimistas, sino dibujadores de la realidad, creo que la dirección es clara, ¿no? Los autónomos, por cierto, que son los que sostienen en buena parte la estadística de horas trabajadas efectivas, sí, porque son los que más horas de media trabajan efectivamente. De hecho, son de los pocos que están en esas 40 horas que por ley se establece como máximas. Sí, pero cuando en un país tienes mayor número de autónomos, mayor número de funcionarios que de autónomos, estás claramente yendo en la dirección equivocada, ¿no? Cuidado a lo que está diciendo Óscar Puente ahora mismo compareciendo para explicar los problemas en los trenes. Primero, que no ha habido problemas. Primero ha dicho que el caos ferroviario ha tenido que ver con problemas ajenos a las infraestructuras españolas. Y después, que ha comentado, bueno, pues ha dicho que va a hacer pedagogía, que nos va a enseñar a los españoles a valorar lo que tenemos. Es decir, ¿por qué me critican ustedes tanto cuando, dice el señor Puente, tenemos el sistema ferroviario más puntual de Europa después del de Suiza? Claro, díganselo a la gente que se ha quedado tirada en las vías, a la gente que estuvo durante horas metido en un vagón en Córdoba a más de 40 grados y sin aire acondicionado, ancianos y niños, gracias a Dios que no hubo ninguna desgracia en ese convoy, a la gente que tuvo que volver a casa andando por las vías porque no se iba a mover el tren. Ayer mismo hubo en Atocha un apagón que afectó a varias líneas y se veían las imágenes como la gente iba por las vías andando. Sí, la semana pasada, el tren de Ciudad Real, ¿no? Cada semana es un susto nuevo, y lo que está pasando es lo que decía antes Luis Fer, que es bastante curioso, ¿no? Uno coge el tren y no sabe, tiene la incertidumbre de no sabe. Yo creo que ese miedo nunca lo habíamos vivido, ¿no? En España, el hecho de coger un tren y estar preocupado porque no sabes si va a pasar algo, pues yo creo que eso en España nunca había sucedido, ¿no? ¿Qué va a decir Óscar Puente? Incluso hace poco, hace mes y medio, una cosa así, algunos conductores de AVE avisaron de que la velocidad máxima a la que puedan ir los trenes debería reducirse porque la situación de las vías no es la óptima para ir a tanta velocidad. O sea que puede haber algún problema. Y esto unido al apagón de abril, que es que se nos olvida, y fue, yo creo, que un punto de inflexión en el que ya el gobierno no pudo ocultar al resto del mundo los problemas que ya empieza a tener, y tener de manera importante, precisamente por no cuidar las infraestructuras, por dejar que el dogmatismo y la ideología esté por encima de los criterios técnicos a la hora de legislar o a la hora de operar una red como la red eléctrica, y luego, aparte, esa colonización absoluta de las instituciones. ¿Para qué? Pues no es, desde luego, para mantener en perfecto estado las vías, no es para mantener un correcto servicio de correos, por ejemplo, donde el absentismo está en niveles récord. O sea, ¿qué están haciendo? Nos están dejando a la altura del betún, y cada día con más similitudes, lo siento mucho, con países productores de plátano. Sí, yo creo que es claramente lo que nosotros parecemos, ¿no? Un país productor de plátanos y bananas, ¿no? Un país bananero, ¿no? Es cada día más evidente. Con la diferencia de que aquí cada vez producimos menos, o sea que... ¿no? Aquí, bueno, plátanos producimos, los canarios son extraordinarios. En Canarias sí, pero digo en cuanto a producción económica en general, porque antes hablaba Gustavo de cómo el número de funcionarios era superior al de autónomos. Pero también hay que ver cómo la ratio entre pasivos y activos en nuestro país ya prácticamente ha superado el 1 frente a 1. Y es más la gente que vive de la otra parte de España. Sí, además que la gente tiene que entender que cuando la ratio pasivo sobre activo es mayor, lo que estás tirando es contra tus recursos propios, es decir, te estás empobreciendo hasta niveles de default. Pero lo más preocupante desde los mercados financieros es lo que está sucediendo en Europa, que no puede suceder porque no nos lo podemos permitir, es que las primas de los bonos soberanos están repuntando de una manera bestial, y eso sí que va a ser turbulencias, y las vamos a ver pronto, porque la renta fija anticipa muy bien, junto con el oro,
valor lo que puede pasar a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo te gusta tirar para casa? No te preocupes, que ahora, como te vas a quedar con nosotros después del boletín informativo a repasar los mercados, vamos a poder hablar de eso, que yo creo que además es el tema del que tenemos que hablar en el día de hoy. Pero para terminar, quería añadir un último elemento encima de la mesa en estos pocos minutos que nos quedan antes de irnos al boleto informativo, y es el tratamiento que ha dado el Ejecutivo, ya no a las infraestructuras, ya no a las vías, que no las ha mantenido, ya no a cuidar bueno, pues esa mina de oro que tenemos en España y que es el turismo, sino a las propias compañías turísticas. Lo que estamos viendo con Ryanair, que yo creo que mañana tendremos tiempo a analizarlo más en profundidad, es que vemos a un ejecutivo enfrentado directamente de nuevo con otra empresa privada. ¿Qué otros operadores van a querer venir cuando ven esto? Claro. Y que encima, cuando la empresa no acepta las condiciones del gobierno, habla de chantaje por parte de la empresa, ¿no? La empresa lo que está haciendo es buscar su beneficio, evidentemente. Bueno, es un grado de intervencionismo cada vez mayor, ¿no? Que es cosas que son propias, pues, de lo que hemos dicho antes, de países donde hay instalados una dictadura. El intervencionismo mata el sector privado y mata el crecimiento de la economía real dentro de un país que se presupone desarrollado, y eso es lo que tenemos, señores. Pero es que los ataques son furibundos. A Ryanair. Y aparte, bueno, con la colaboración de la izquierda, que siempre le ha gustado mucho, ¿no? Es que Ryanair resulta que si yo voy, luego me cobran si meto la maleta. Ya, es que no va a volar usted con nadie más barato que con Ryanair. Y gracias a eso Ryanair se ha convertido en la compañía, en la aerolínea que tiene más operadores, o sea, que opera más vuelos en nuestro país. Hay gente que sin Ryanair no se hubiera ido de vacaciones nunca, no hubiera cogido un avión. Y ahora no, ahora lo que tenemos que hacer es insultar a estos irlandeses que han venido aquí a generar empleo, a generar riqueza, y que se marchan. ¿Por qué? Porque un ejecutivo como el nuestro se ha empeñado en que tiene que subir las tasas. Bueno, yo creo que ya lo hemos definido, ¿no? Es claramente un ataque contra el libre mercado. Es quien pierde aquí es el consumidor, perdemos todos. Y lo que has dicho, Luis Fer, iban hacia un sector que demandaba Ryanair porque necesitaba irse de vacaciones y necesitaba precios bajos, ¿no? Bueno, en fin, es lo que hay. Bueno, no solo eso. Parece que el low cost siempre estuvo en nuestro país. La primera compañía low cost que llegó fue Ryanair. A partir de ahí, Iberia tuvo que sacar su compañía low cost y otras grandes aerolíneas han tenido que hacer lo mismo. Y seguimos criticando a Ryanair. Ryanair, que lo que ha querido hacer y que ha abierto plazas en destinos que no tenían ni tienen mucho tráfico, pero que te permiten ahora mismo poder desplazarte en España a lugares donde todavía el AVE no llega bien y hacerlo a los precios a los que los puedes hacer. Bueno, pues hay que criticarlo, y tenemos al ministro, tenemos a los secretarios de Estado cargando las tintas contra una compañía en un momento en el que, como decíamos al comienzo de la tertulia, el sector turístico está empezando a sufrir, está empezando a verle las orejas al lobo. Y en España, si el sector turístico se gripa, lo vamos a pasar mal todos. Sí, bueno, está claramente el motor, ¿no?, de la economía española, ¿no? El sector turístico, un 15% el directo, pero si vamos al servicios relacionado con el turismo, nos vamos por encima del 20%, muy por encima del 20%. El sector automovilístico, que también se queja y mucho de la legislación que se le está aplicando en España, que es otro 10% de nuestro Producto Interior Bruto, con problemas también. ¿A dónde vamos a llegar? El campo quejándose. Pero fíjate, ¿Qué sector queda? Luis, que casi todo parte de la misma naturaleza, ¿no? Un problema de regulación excesiva y de ahogamiento vía impuestos y extracción de la renta, ¿eh? Sí, eso hay que recordar en este sentido, cómo cuando Ferrovial decidió cambiar su sede, el gobierno se echó la mano a la cabeza, cómo era esto posible, Ferrovial, unos insolidarios que no quieren aportar. No solo eso, que les amenazó con echarle la agencia tributaria encima. Y luego negaron la amenaza, lo que se sabía que había ocurrido en realidad. Bueno, yo creo que un ejecutivo así, que trata de esta manera a las empresas privadas y a las empresas privadas que vienen a nuestro país a generar actividad y a generar riqueza, lo que están haciendo es espantando las inversiones, que es lo que estamos viendo. Al final es la tendencia que vemos. Yo creo que si alguno de los miembros del Ejecutivo ha escuchado hoy la tertulia, no ha debido quedar muy contento, pero bueno, si tienen otra opinión, vengan aquí y cuéntenosla. Rubén, muchas gracias. No te vayas, que todavía nos queda programa. Y a ti, Gustavo, te doy las gracias por la tertulia
tertulia, pero te pido que te quedes. Muy y ahora bien. vamos a analizar. Muchas gracias. Ahora ya sí nos metemos en tu terreno, ahora Muy mandas bien. tú. Ahora, primero, servicios informativos de radio y regresamos con toda la bolsa y la sección de hoy. 1:06, 12:06 en Canarias, tiempo de abrir página de mercados. Y además tengo la suerte de que me acompaña Gustavo Martínez, que se ha quedado después del tiempo de tertulia, para analizar todo lo que está sucediendo en los mercados. Gustavo, vamos a echar un vistazo a la foto fija que nos ofrecen ahora mismo las aplicaciones en tiempo real y que nos hablan de un IBEX 35 que está, en este caso, bueno, pues subiendo ligeramente respecto a la apertura de la sesión. Pasada la media sesión, el IBEX está recuperando, está ganando, no llega al medio punto, está ahora mismo con una subida, bueno, pues relativamente interesante. A ver si se abre la aplicación en tiempo real que tengo aquí en el ordenador para ver exactamente la subida de nuestro selectivo IBEX 35. No, lo tienes tú más rápido que yo, no. Un 0,55% arriba, 14.870 puntos para nuestro principal indicador, donde brilla especialmente Laboratorios Robi con un 5,59% arriba, Ferrovial un 1,85% y Grifols un 1,72%. En cuanto a las compañías que más bajan, Naturgy un 0,75%, AENA un 0,7% e Iberdrola un 0,41%. Esto, como digo, es la foto fija de la situación en los mercados. Gustavo, unos mercados que, como hemos comentado estos días, lo hemos tenido por encima de los 15.300 puntos y ahora mismo nos cotizan 14.800. ¿Ha sido una consolidación o lo que estamos viendo es una recogida de beneficios? ¿Cómo tenemos que interpretar este movimiento? Bueno, yo creo que estamos entrando ya en una fase de incluso de distribución, diría ya, ¿no? Realmente el IBEX 35, contra todo pronóstico, todo hay que decirlo, es el índice prácticamente que más sube en Europa, casi un 30% o incluso más de un 30%. Cuando estamos en los 15.300 por encima del 30%, ahora mismo creo que está entre el 25 y el 28%. Pues eso es bastante rentabilidad para un índice, solo un índice, teniendo en cuenta además el índice de 35 valores. Claro, 35 valores, que es concentrado, sobre todo el sector bancario, que es el sector que mejor lo ha hecho en Europa en toda la historia. Nunca tanto había subido el sector bancario en Europa y claro, eso son vientos de cola muy favorables, pero ahora estamos entrando, como hemos dicho antes, en una dinámica de cambio de ciclo, o al menos síntomas de que el ciclo está cambiando. Es cierto que nunca se puede hablar de cambio de ciclo certero hasta que no llega, porque y nunca cuando llega no te suele avisar, pero lo que está claro es que estamos viendo indicadores adelantados y indicadores que son muy certeros de que el ciclo ahora mismo sí que podría estar cambiando, ¿no? Desde luego que sí. Luego, otra de las noticias más importantes dentro de este sector tiene que ver, Gustavo, con los bonos soberanos. La renta fija, sobre todo la 10 años, resulta que empieza a registrar pérdidas. Y eso que hay mucha gente que piensa que la renta fija no puede perder. Bueno, la renta fija a largo plazo es una bomba ahora de relojería, con la inflación que hay y sobre todo con la pérdida de poder adquisitivo de todas las divisas del mundo que estamos viendo contra instrumentos como la plata, el oro, los índices incluso, también la vivienda, ¿no? Pues es una bomba, porque claro, la renta fija, la materia prima de la renta fija es la moneda fiat, y la moneda fiat en manos de los políticos pues ya vemos cómo termina, ¿no? Pero es que lo que estás diciendo es muy interesante, Luis Fer, porque la renta fija en todos los países se está repuntando a niveles que son bastante peligrosos. En Japón, hace nada salió la subasta de bonos a corto plazo y salió la peor subasta en cuanto a demanda de bonos japoneses de los últimos 16 años, con un bid to cover que estaba en 2 y pico, cuando normalmente es 4 y pico. ¿Qué significa esto? Que la relación de demanda frente a lo que los emisores ofrecen es de 4 veces, cuando había sido siempre de 4 veces y ahora ha pasado a 2. ¿Qué significa? Pues que los bonistas cada vez exigen tipos de interés más altos para comprarte el bono, porque no me fío de que lo que tú me vas a devolver no está completamente devaluado, ¿no? Eso en Japón. Pero es que en Inglaterra el 30 años está al 5 y pico % ya, que son niveles bestiales, donde prácticamente todos los bancos centrales suelen intervenir porque no se te puede ir la curva a esos niveles. Eso en Japón. En Estados Unidos también tenemos la curva que no termina de bajar y no le termina de dar a Powell esa satisfacción que busca por el lado de la presión de Donald Trump, ¿no? Entonces, la renta fija es una renta
que digamos es un instrumento que suele anticipar muy bien los cambios de ciclo, porque estamos hablando de un sector que es muy averso al riesgo, ¿no? Y cuando estás exigiendo rentabilidades que son altas, porque estamos hablando de un 5 y pico % a 30 años, es una rentabilidad alta, lo que estás diciendo es que el mundo está cambiando en cuanto a ciclo se refiere, ¿no? Desde luego que sí. Y luego, a ver, voy a hacer este disclaimer porque, claro, nuestros oyentes no todos son especialistas en inversión ni saben cómo funcionan los bonos. Pero dirán, pero no dice que ha bajado, ¿cómo es posible que diga que suban? No, suben la rentabilidad. El que suban la rentabilidad, los bonos que se empiezan a emitir ahora, lo que quiere decir es que el que pide el dinero prestado, que pueda ser el Estado, el Gobierno de España, por ejemplo, cuando emite sus bonos a 10 años, si tiene que pagar más rentabilidad es porque aquel que se la compra le exige algo más de interés por el riesgo de asumir esa deuda y que cuando se la devuelva, como dice Gustavo, no esté del todo devaluada o incluso pues me fíe de que me la vaya a terminar pagando o no me la termine de pagar. El hecho de que empiecen a subir esas rentabilidades en todo el mundo desarrollado quiere decir que cada vez menos gente se fía de la capacidad de pago y recuperación de ese dinero por parte de los estados. Y el hecho de que cada vez los países tengan que ofrecer intereses más altos, lo que hace es que las emisiones anteriores pierdan el valor. Es decir, si usted compró bonos el año pasado y este año han subido de rentabilidad, su mismo bono a 10 años vale mucho menos en el mercado. Y cuando usted vea su posición en el fondo en concreto o en los bonos en concreto, verá que están en negativo. Y están en negativo porque los que se han emitido este año, al ser más altos, son más atractivos. Y si usted quisiera colocar su bono en el mercado, tendría que perderle dinero. Pues yo creo que lo has explicado de manera brillante, ¿no? Al final, el riesgo, ¿cómo se minimiza? La única manera de minimizar el riesgo es comprando barato. Y claro, para comprar barato un bono, lo que tienes que hacer es vender caro tu dinero. Y vender caro tu dinero significa que tienes que exigir una rentabilidad cada vez mayor, que es lo que está pasando en todos los países occidentales, ¿no? ¿Seguimos comprando oro? Tenemos 10 segundos. Sí, sin duda. ¿Y plata? También. Mira, estamos preparando un reportaje de plata, espero que lo podamos publicar mañana. Gustavo Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Rubén, muchas gracias a ti también. Y ahora nos vamos con la sección. Hoy vamos a cebar un programa que a mí me encanta. Tu dinero nunca duerme. Entramos en la recta final del programa de hoy y lo hacemos, como decimos en el argot, cebando contenidos económicos de la semana en el grupo Es Radio Libertad Digital. Y bueno, pues ustedes entenderán que uno de mis programas favoritos pues sea Tu dinero nunca duerme. Y hoy vamos a comentarles cómo arrancamos la temporada en Tu dinero nunca duerme, porque este domingo de 2 a 3 de la tarde seguimos teniendo Tu dinero nunca duerme. Lo tenemos como siempre con Domingo Soriano, con Andrei Trucmel de Value School y por supuesto con mi compañero, amigo y director de la trinchera de Llamas, Manuel Llamas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Fernando, ¿cómo estás? Bueno, pues contento de tenerte, contento de poder hablar contigo. ¿Y qué quieres que te diga, Manuel? Contento de una temporada más seguir con este fantástico Tu dinero nunca duerme. Oye, y empezamos en 2019, que a nadie se le olvide. Oye, ya son unos cuantos años, apostando y contribuyendo a algo tan importante como es la cultura financiera, que es un problema que tenemos en este país, como otros muchos, pero el tema de la cultura financiera es clave, porque si no tienes cultura financiera, si no sabes manejar correctamente tu dinero, ni lo sabes poner a trabajar, pues estás condenado a perder patrimonio año tras año como consecuencia de la inflación. Así que es fundamental la cultura financiera y, oye, desde nuestro espacio, desde nuestro programa, pues contribuimos a ello. Bueno, y tenemos que decir, yo creo que ya después de todos estos años, sin miedo a equivocarnos, que gracias a la fidelidad de nuestros oyentes y de todos los gestores que han tenido a bien pasar año a año por nuestro programa, pues nos hemos convertido, gracias a Dios, en una referencia dentro del sector y dentro de la divulgación de cultura financiera en España. Y como te decía, Manuel, tenemos nueva temporada y arrancamos además con un programa especial en este domingo de 1h30. Pues sí, 1h30, donde vamos a contar con dos invitados de altísimo nivel, como siempre. Por un lado, Tacho Arrimadas de Santa Lucía y por otro Javier Campos de Advalor, que nos van a explicar, bueno, en primer lugar las perspectivas que tenemos a corto y medio plazo para los mercados en el ámbito de la bolsa, en el ámbito de la renta fija
y luego también oportunidades de inversión, de la mano de dos grandes analistas, como digo. Este año se ha caracterizado, bueno, pues como todos los años, por las turbulencias. Todos aquellos que están interesados en el ámbito de la inversión y las finanzas, los que invierten en bolsa, en renta fija, pues ya saben perfectamente que la bolsa especialmente es como un tobogán que sube y baja, donde hay una gran volatilidad a corto plazo como consecuencia del sentimiento del mercado, es decir, del sentimiento de los inversores, que si guerra en Ucrania, que si aranceles de Trump, subidas y bajadas como consecuencia de datos que afectan de una u otra forma al sentimiento y la perspectiva de los inversores. Pero frente a esa incertidumbre relativa que prima y preside los mercados a muy corto plazo, es fundamental contar con un análisis certero para no tener miedo y para saber a ciencia cierta, bueno, pues cuáles son las ventajas, las fortalezas y la situación y la coyuntura del momento. Esto lo vamos a abordar con Tacho Rimadas para que nos diga y nos explique cómo ven desde Santa Lucía Asset Management pues el contexto, la coyuntura actual de los mercados y especialmente productos que pueden ser recomendables para el inversor minorista. Hay que recordar que en España pues los inversores son normalmente conservadores, es decir, son amarrateguis, prefieren invertir más en renta fija y a cambio de obtener una rentabilidad más baja, pues dormir tranquilos, que invertir en bolsa. Y desde Santa Lucía, pues precisamente tienen varios fondos especializados en este tipo de estrategia, que son los denominados fondos mixtos, donde se combina una parte de renta variable y una parte mayoritaria de renta fija. Es decir, carteras en donde el fondo está invertido en su mayoría en renta fija, es decir, productos de renta fija, deuda pública o corporativa que te garantiza el cobro de un interés, de una rentabilidad a un determinado plazo, siempre y cuando el emisor no suspenda pagos, ese es el riesgo a evitar, y una parte minoritaria de renta variable que le otorga un plus de rentabilidad al fondo. Vamos a analizar con Tacho cuál ha sido la evolución de los fondos mixtos de Santa Lucía y cómo ven desde Santa Lucía el contexto actual de los mercados. Ya llevan tiempo advirtiendo de que otorgan, de que atisban, identifican oportunidades interesantes, sobre todo en el mercado de renta fija. Fondos mixtos flexibles también, que tienen además los gestores la posibilidad de ir intercambiando pesos entre entre renta fija y renta variable en función de las oportunidades que ofrece el mercado. En momentos de mayor incertidumbre, posicionándose más en renta fija, y en momentos en los que la renta variable ofrece pluses de rentabilidad evidentes, pues aumentando esos pesos. Es verdad que no es una mixta flexible total, esa flexibilidad pues tiene una horquilla de porcentajes de renta variable pues que va entre 10 y 15 puntos porcentuales, y ahí es donde lo van moviendo los propios gestores. También nos va a contar Tacho cuáles son los criterios que siguen los gestores de Santa Lucía precisamente para mover esa horquilla, siempre buscando las ventajas que los clientes de ese tipo de fondos están buscando cuando los contratan. Además, me parecía muy curioso, Manolo, cuando le preguntemos por los plazos, porque claro, son productos que, aunque nosotros siempre decimos que la inversión correcta es bien diversificada, sistemática y a larguísimo plazo a ser posible, pues también es verdad que para determinados objetivos y para determinadas carteras, pues también nos pueden venir bien tener alguna cierta previsión para plazos algo más cortos. Oye, pues porque tienes ahí un dinero que quieres rentabilizar, pero que sabes que lo vas a tener que usar dentro de 5 años, de 4, de 5 años, y quieres una estrategia que te permita que no duerma el sueño de los justos, pero que obtenga rentabilidades, ¿no? Bueno, pues vamos a preguntarle también cuáles son los plazos, digamos, que están para los que están mejor orientados este tipo de fondos. Sí, efectivamente, porque cada persona es un mundo y bueno, pues cada persona, lógicamente, como inversor particular, pues puede tener
intereses diferentes, puede tener estrategias diferentes, las circunstancias cambian, hay inversores que prefieren tener el dinero invertido a muy largo plazo, o directamente no tocarlo prácticamente hasta su jubilación, y entonces programar una estrategia de desinversión, incluso con la posibilidad de no tocar el capital para dejarlo en herencia. Hay otros que tienen un dinero que lo único que pretenden es sacarle algo de rentabilidad o superar la inflación, pero a corto plazo, con la idea de pues recuperarlo a 3 o 4 o 5 años. Y también cada uno es diferente en cuanto a su forma de afrontar las inversiones. Hay gente que es mucho más segura porque tiene más conocimientos, porque tiene otro tipo de cultura financiera, que prefiere invertir 100% en renta variable, otros sin embargo que son más conservadores, que duermen más tranquilos invirtiendo en renta fija, sabiendo que van a ganar menos, pero que bueno, pues no van a estar al albur de la volatilidad de los mercados. Y esto es justo lo que vamos a abordar con Tacho. De hecho, como comentaba antes, el inversor tipo en España es un inversor conservador y al mismo tiempo cortoplacista. Y precisamente para este tipo de inversores, pues el mercado, de la mano de Santa Lucía, pues ofrece este tipo de productos, fondos mixtos, donde se combina renta variable y renta fija, a un horizonte temporal de 3-5 años, con el objetivo de sacarle algo de rentabilidad y superior a la inflación para no perder poder adquisitivo. O sea que, como siempre, el mercado ofrece soluciones y productos pues a medida de la demanda del mercado. Desde luego que sí. Luego, después de hablar con Tacho, vamos a hablar con Javier Campos, que es uno de los socios y también es analista senior y además cogestor del fondo Iberia de Azvalor Asset Management, y que, bueno, el fondo Iberia, Manuel, mucho cuidado, que lleva un más 30% en lo que llevamos de año, muy por encima de lo que está marcando ahora mismo el IBEX 35, es decir, un desempeño extraordinario. ¿Y crees que seremos capaces de sacarle alguna tesis a Javier este fin de semana? Bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no? La verdad es que siempre que viene algún analista, socio de Azvalor, lo más interesante es precisamente que nos explique tesis de inversión para ver cómo analizan, cómo valoran las compañías. Ellos siempre dicen que no se fijan en la evolución económica, en lo que hacen las economías, ni en lo que hacen los bancos centrales, en lo que se conoce como la macroeconomía. Ellos lo que buscan es valor empresa a empresa. Y básicamente el método se resume en comprar buenas empresas a precio barato. Esa es la clave, precio y buenos negocios. Y desde este punto de vista, pues, y algo ha demostrado Azvalor durante los últimos años, desde el nacimiento como gestora, que por cierto, este año cumple 10 años, ya la primera década en funcionamiento, es precisamente eso, estilo value, buscando negocios de calidad, buenos negocios, sólidos, a precios muy baratos. Un ejemplo de ello es el fondo Iberian, precisamente a la mano de Javier Campos, analista y uno de los cogestores de este fondo, que ha ofrecido, pues, está registrando una rentabilidad muy interesante durante este año, superior al 30%. Hay que recordar que la bolsa española, que siempre desde los medios de comunicación y digamos que el enfoque que tiene la mayoría de la gente es que es una bolsa de peor calidad en comparación con la bolsa norteamericana, la bolsa europea, pues muchas veces no nos fijamos en lo que tenemos en casa. Y es que tenemos también grandes compañías, grandes multinacionales, muy bien gestionadas, con buenos negocios, con poca deuda, solventes y además baratas, cuyo negocio no está precisamente radicado en España, aunque la sede fiscal está aquí, son empresas españolas, pero cuyos ingresos dependen del negocio a nivel mundial. Es decir, son grandes multinacionales que ganan dinero en otros muchos países y que ofrecen oportunidades de inversión muy interesantes, como las que analizaremos de la mano de Javier Campos este fin de semana.
Desde luego que sí, vamos a ver hasta dónde podemos extraerle alguna idea de inversión de las que tienen en el Fondo Ibérico, y también yo creo que es muy interesante que nos cuente un poco cómo funciona esto del llamado método Azvalor, esa fórmula que tienen en la gestora y en la que pues ha consistido en incorporar talento, digamos moldearlo al proceso de inversión clásico de Azvalor y finalmente conseguir ese método Azvalor que hace que actualmente el equipo de inversores todo el peso no tenga que recaer únicamente en Álvaro y en Fernando, sino que en otros analistas como Javier Campos estén aportando ideas y estén validando ese método, ¿no? Claro, es que es lo complicado del mundo de la inversión es batir a los índices. De hecho, está demostrado que son muy pocos los gestores que logran batir a las bolsas, a los índices bursátiles a largo plazo. Apenas menos del 10%. Es decir, son muy pocos los que realmente logran batir al mercado a largo plazo. Pues al S&P 500, a la bolsa europea, al IBEX 35... por lo tanto, se requiere de un método, digamos, muy cuidado para poder lograrlo, y además ser un poco contraria, llevar la contraria al mercado, hacer cosas diferentes a lo que hacen los índices, porque evidentemente si lo que haces es comprar básicamente las mismas empresas y en los mismos pesos que componen los índices, pues el resultado va a ser igual o peor que el que registran los propios índices. Sin embargo, como digo, esto lo hacen o lo consiguen muy pocos gestores a largo plazo, pero como todo, como se dice en Galicia, pues a ver los hilos, ¿no? Pues aquí sucede un poco lo mismo. Azvalor, los gestores value, en España contamos con algunos de los más importantes a nivel europeo, han demostrado precisamente de forma además sistemática que logran batir al mercado, a los índices a largo plazo. ¿Pero cómo? Pues lógicamente aplicando un método muy cuidado, muy detallado de inversión, de análisis empresa por empresa y buscando chollos, buscando grandes oportunidades en empresas que están infravaloradas, pero de forma errónea, de forma equivocada por el mercado, por diferentes circunstancias. Y eso es en lo que se fijan. Pero para lograr ese tipo de oportunidades, lo que hay que hacer, lógicamente, es aplicar un método riguroso de análisis, analizando absolutamente todos los aspectos de la empresa, viendo posibles problemas, analizando también la gestión y la propiedad de las empresas, y eso Javier pues nos va a explicar en qué consiste ese método y que nos ponga también algunos ejemplos. Bueno, pues prestaremos mucha atención. Recordamos este domingo, de 2 a 3, este domingo, como es un programa especial, empezará a la 1:30. Manuel Llamas, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y a ustedes, señores, muchas gracias por estar ahí un día más en Con Ánimo de Lucro. Les espero mañana a las 12. Hasta mañana, entonces.